Y durante muchos años Parques mismo entendía que era un exceso que estuvieran en el territorio, que con el bosque y la fauna alcanzaba, y después con el tiempo uno entendió que eran titulares de esos derechos. El recurso más importante que tiene Neuquén es el recurso turístico, no es el petróleo, es el recurso turístico, por dos razones fundamentales. Primero, porque es un recurso renovable, y segundo, porque es un recurso que si nosotros cuidamos el medio ambiente tenemos un recurso para 1000 años, no para 300 años, para 100 años o para 50 años. En primer lugar, la tragedia tremenda, ¿no? Una tragedia evitable, absolutamente evitable. Los que tuvimos oportunidad de estar en el lugar, vimos la construcción de varios dúplex, creo que son alrededor de 10. Bienvenidos a otra edición de Dos Tipos Incómodos, el programa que hacemos con Guillermo Larán y el que se ocupa naturalmente de la política de San Martín de los Andes o de los temas de la ciudad en general. Hoy con la presencia de Guillermo Larán, la visita de quien es hoy el intendente del Parque Nacional Lanín, don Ricardo Rúa. ¿Cómo están? Muy bien, contento. Bueno. Guillermo, mucho trabajo, por suerte. ¿Te vestiste así de azul y amarillo por alguna razón en particular? No, pues soy de River. Ah. No fue una feliz coincidencia. No fue una feliz combinación. No, la verdad que no. Ya lo creo. Bien. Don Ricardo, ¿cómo está usted? Muy bien. Bueno. Usted viene de Villa Langostura, ¿verdad? No soy nacido en Villa Langostura, soy nacido en Avellaneda, en la provincia de Buenos Aires. Correcto, pero digamos, como última experiencia en el Parque Nacional, en un área protegida. Los 8 años fueron en Angostura y los últimos 20 en la provincia de Neuquén, en el departamento de Los Lagos, en Traful, en Isla Victoria. Ajá. Y bueno, toda mi carrera transcurrió en el Parque Nahuel Huapi. Está muy bien. Usted sabe que nos dicen a nosotros los dos tipos incómodos, ¿no? No, lo me acabo de enterar. Bien. ¿Agarró una papa caliente en San Martín de los Andes? Agarré una papa que se estaba entibiando. Muy bien. Estuvo una respuesta estuvo tibiando en un sentido y me tocó venir a acompañar un proceso de administración, de institucionalidad, de parques por sobre las personas, por sobre los empleados, por sobre los nombres, un poco de humildad y de estar al servicio de lo que la ley de parques indica. ¿Es cierto, como dicen, que este es uno de los parques más complejos del país, el Parque Nacional Lanín? No. El parque es complejo en todos lados, la conservación de la naturaleza fue compleja en todos lados, hubo periodos más difíciles, el primer periodo más difícil había sido el periodo pionero, cuando había que en los territorios nacionales instituir los parques nacionales. Esos fueron periodos, reservar 450.000 hectáreas para la conservación, retirarla de la producción agrícola, ganadera, maderera o minera frente a la idea de algunos, pocos, sobre que había que preservarlo para las futuras generaciones. Eso fue el periodo más difícil, el pionero. Nosotros encontramos las sociedades aplaudiendo la presencia de parques nacionales. Eso es cierto, y es cierto al punto tal que muchos coinciden, algunos no tanto, pero muchos coinciden en que si no hubiese estado, por ejemplo, parques, hoy tendríamos todo lo que son los faldeos que dan al lago Lácar, digamos, por lo menos de la parte donde es posible construir, los tendríamos convertidos en una especie de Saint-Tropez, Mónaco, lo que fuere, ¿no? Así toda una serie de construcciones que de hecho en alguna oportunidad hasta se pensaron,
¿no? Ha habido intereses inmobiliarios que en alguna ocasión han planteado algo así, y muchos coinciden que gracias a la presencia de parques, y naturalmente de las comunidades mapuches, también hay que señalarlo, eso, digamos, se ha conservado. Ahora, cuando me refería a la complejidad, no me refería a la biodiversidad, que es compleja en todas partes, eso está claro, y a la labor pionera que hubo que hacer para convertir, digamos, porciones fantásticas de nuestra naturaleza en un lugar protegido. Me refiero a la política, naturalmente, a un lugar, a un escenario donde siempre ha habido, por lo menos, intereses contradictorios, históricamente, ya no hacia el interior de parques, sino el municipio de San Martín de los Andes ha tenido diferencias muy marcadas con la conducción de parques nacionales. Los APAG, como familia, también han tenido diferencias muy fuertes con parques nacionales. Estoy hablando de Luz APAG, que también en su última época como intendente encontró un camino común con parques nacionales, y estoy hablando de don Felipe, que más de una vez tuvo diferencias importantes. Me refiero a la cuestión política. ¿Cómo encontró el parque en su administración, en su composición política, y en todo caso cuáles son las dificultades, si es que las hay? No, yo encontré el parque muy fortalecido en la relación institucional con la municipalidad, con las municipalidades, Junín, Aluminé, San Martín, muy integrado el parque. De hecho, hay una descentralización del parque. Históricamente el parque Lanín fue San Martín de los Andes con su intendencia y un extenso territorio que llegaba hasta los lagos Ñorquinco, Rucachoroy. Pero eso era territorio. Las decisiones políticas y el centralismo, idéntica manera de que el centralismo era en Buenos Aires la administración central de parques, en este parque el centralismo era en San Martín, y estos últimos años, que fue un muy buen trabajo a requerimiento de las localidades y del desarrollo propio que están teniendo las localidades, hubo una descentralización. Aluminé tiene un trabajo muy importante en los lagos del norte, Ñorquinco, Quillén, Rucachoroy, después Junín con Huechulasque, en el Trome, en toda esa parte de allá, Currué mismo, y San Martín, si bien es la sede central de parques, la mayor cantidad de trabajadores, donde más se construye, digamos, la política del parque, la descentralización ayudó mucho. Otro aspecto importante fue el trabajo social, que Parques acompañó desde hace muchos años el desarrollo rural, con el reconocimiento de los pobladores, ¿no? Son paradigmas, y fueron, o sea, también fue con el cambio en los paradigmas dentro de parques, no es un invento ni de las personas ni de la administración de parques nacionales, se correspondió con otros criterios de conservación que vinieron después. Volviendo a tu pregunta, tuvo una construcción política muy importante con respeto a las instituciones locales, a los grupos sociales organizados de todas las localidades, y al pueblo mapuche con su propia organización. Guillermo. En cuanto usted asumió, hubo un entredicho en un control que se realizó porque las comunidades mapuches dijeron que tenían que pedir permiso. La gente cuando supo que usted venía, mucha gente nos para en la calle y nos sugiere preguntas. Este tema del comanejo o quién es el que tiene la potestad, ¿podría explicar un poquito cómo es eso? Sí, el comanejo es un reconocimiento del Estado Nacional que lo declara, lo marca la Constitución, y la Constitución Nacional y después todas las leyes que acompañan en concordancia con la Constitución, de reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios a su identidad, a su territorio, a sus organizaciones sociales y a la necesidad de manejar sus recursos. Y en ese sentido, en este parque y en el Parque Nahuel Huapi principalmente, hablando de las comunidades mapuches, también en el norte, en el Parque Iguazú con las comunidades guaraníes, y últimamente con los Toba en Salta, se está trabajando en concordancia con la Constitución Nacional. Y es un proceso novedoso. Claro. Entonces, todo proceso novedoso requiere de una apertura mental que a veces, yo concretamente te confieso, en el caso mío yo pensé, bueno, ni siquiera un control de ruta, una presencia institucional en la entrada de Huechulasque, en donde se cobra el ingreso a parques, era como una manera de reforzar la presencia de parques en el lugar. Hay
mecanismos previos, que es la consulta previa y el consentimiento, que lo marca la ley. Bueno, yo en desconocimiento de eso mandé al jefe de guardaparque y a otros guardaparques a que hicieran un control. No hablo de un control armado, ni nada. Entonces, bueno, colisionó con políticas que se venían llevando adelante. Lo acepté, pedí disculpas, fue en el entusiasmo que me llevó a eso, y ahora estamos acordando diferentes tipos de... Estoy yo aprendiendo también cómo es el comanejo, porque también es justo reconocerlo. Yo vengo del Parque Nahuel Huapi, donde también existen comunidades mapuche, pero en un sentido más embrionario. Comunidades que se autorreconocieron hace 20 años atrás, no tienen la trayectoria, como por decir, la comunidad curruinca. La propiedad del Parque Nacional es del Estado Nacional. Del Estado Nacional. ¿Y qué se le reconoce a las comunidades que están dentro del Parque Nacional? En algunos casos, como la Curruinca, como te comentaba, ya se le reconoció por una ley del Congreso la propiedad de la tierra, comunitaria de la tierra. Y el resto de las comunidades que se autorreconocieron y que tardaron, también tenemos que ser honestos en esto, hubo muchos años de invisibilidad y de silenciamiento. Apellidos claramente mapuches no se reconocían como tal, se reconocían como pobladores criollos, y fue parte de una estrategia del Estado Nacional de muchos años, de silenciar la lengua, silenciar las costumbres, obligar a un criollamiento del pueblo mapuche que la Constitución lo revierte, y lo revierte la Constitución. Y yo en muchos momentos lo dije, estos últimos 10 años de mayores derechos para los argentinos hace que la titularidad de derechos sea para todos. Entonces, bueno, eso también es un proceso que vamos a tener que aprender. Sí, mucha gente habla de, capaz que tardamos 50 años en reconocer varias fuerzas dentro de la misma nacionalidad argentina y sentir que no son contrastantes. A nosotros a mí me fue personalmente difícil entenderlo. Lo entendía desde lo ideológico, pero después fueron algunas cosas, algunos encuentros con gente, con pobladores mapuches con una sensibilidad muy especial, que me hicieron entender que mucho del valor y de la resistencia de los mapuches forma parte de la resistencia y el valor de los argentinos. Seguro, tiene que ver con nuestra historia, casi como constitución, como nación, ¿no? De todas maneras, hay que diferenciar lo que es la jurisdiccionalidad de lo que es la propiedad de la tierra. O sea, el parque es un área protegida que tiene jurisdicción sobre, ahora alguien que está dentro del parque puede ser titular de esa tierra independientemente de que el parque tenga la jurisdicción sobre ella. Tenga la jurisdicción y tenga planes, o sea, la idea es, esto lo mismo pasa con los pobladores criollos, que uno tiene un permiso de ocupación y de pastaje, y durante muchos años la Parque mismo entendía que era un exceso que estuvieran en el territorio, que con el bosque y la fauna alcanzaba, y después con el tiempo uno entendió que eran titulares de esos derechos y que habían sido anfitriones y cuidadores y guardianes de estos recursos antes de que llegara la institución Parque. En el Parque Nacional Lanín hay pobladores que son anteriores a la creación del parque, sin duda. Y con una trayectoria de apagar incendios, de recibir visitantes, de mostrar con orgullo la tierra, que al igual que las comunidades mapuches, tardamos todos en entender. Ahora, Rúa, hay una cuestión de definición política, incluso hasta de definición ideológica, en buenos términos, es decir, entendiendo esto como un sistema de ideas, digamos, como una doctrina que en definitiva se traduce en una decisión política, es decir, el comanejo como una política. Ahora, esto es una definición política, después está la ejecutividades, después está el andar cotidiano para hacerlo realidad. Que ahí me parece que hubo alguna diferenciación, algún paso cambiado, alguna cosa que todavía no está resuelta, ¿no? A las piñas. Cuéntenos. No, hasta que, o sea, es una construcción digamos, de 10 años atrás o 20 años atrás, pero con una fortaleza en los 10 últimos años, de sentirse dueños de derechos y de sentir protagonistas y de ser dueños de sus propias decisiones, que a uno le cuesta también entender que
cómo acompañar ese proceso. A veces uno dice, sí, en las discusiones, sí, vos me pedís hacer esto, pero yo tengo responsabilidades civiles, penales, como funcionario, no es tan fácil. Y entonces uno tiene que acordar entre el ideal que sería el uso pleno de los derechos de la tierra, de los recursos, de la actividad comercial, de la actividad productiva, porque mayormente el conflicto no es con el tema de los recursos. Las comunidades vivieron cientos de años en armonía con la naturaleza, no es el riesgo que tiren basura o que hagan un incendio o no se van a comer un huemul. El tema es cómo acceden con pleno derecho a los recursos turísticos que su medio ambiente en el que nacieron, vivieron y se desarrollaron les da acceso, o les permitiría ahora, sea un camping, no sé, una cabalgata, áreas de caza, un producto turístico, áreas de pesca. No hay atrás ninguna apetencia por el tema territorial para hacer usufructo personal de la tierra que tienen adjudicada. ¿No pueden ellos el día de mañana realizar un emprendimiento habitacional de una ciudad, de un pueblo, algo? ¿No se puede llegar a eso? Primero que no es parque el que le da la tierra, o sea, hay un reconocimiento de la permanencia que son anteriores a la creación de parque o anteriores al Estado Nacional, de esa preexistencia propiamente dicho. Pero también el que le da la titularidad es una ley del Congreso Nacional, es toda la sociedad argentina. Más la reforma del 94, ¿no? Tal cual. Es que a partir de la reforma del 94. A partir de eso surgieron proyectos y ahora está el Instituto Nacional Indígena, el Ministerio de Desarrollo Social, que va haciendo un relevamiento territorial y podría lograr dar el reconocimiento, donde correspondiera y donde fuera el uso histórico, un reconocimiento de la titularidad de la tierra, pero esa titularidad también es colectiva, como fue en esto que te cuento en el caso de la comunidad curruinca, y eso tiene su propia limitación. No es una sucesión de una propiedad que los hijos ven lo del padre. Esto, y quien la habita también será criterio de la comunidad, decir, bueno, ¿cuánto más queremos habitar? Me imagino que como son comunidades con una concepción medioambiental intrínseca de la propia comunidad, del uso de la tierra, de los recursos, ninguna comunidad, capaz que son más prolijos que nosotros, ninguno se va a decir, bueno, tengo este bosque mío, lo talo y abriendo la madera. Bueno, de hecho, el lote 27, lo que se está trabajando con el lote 27, hay una clara conciencia desde el punto de vista de la conservación, independientemente de que hay desacompañamientos desde el punto de vista político allí, ¿no? Que habrá que resolver a futuro, imagino que ustedes lo conoce claramente. Es decir, hay algunas rispideces que habrá que resolver, particularmente con la comunidad curruinca. Pero desde el punto de vista del manejo de ese lugar, el proyecto es fantástico, realmente es algo a nivel nacional sorprendente, ojalá que se pueda concretar. Y es sustentable y es ambientalmente amigable, y las garantías es que la cultura mapuche vivió en estos territorios cientos de años y no necesitaron depredar, tuvieron una idea de enriquecimiento, de prosperidad acotado a armonizar con la naturaleza. Yo lo siento eso como una garantía. También es cierto que están dentro de parques y muchas cosas, es como una propiedad privada, que ya hay una estancia que tiene una, no sé, 2.000 hectáreas, pero no puede decir, bueno, ahora hago lotecitos de 400 metros, eso la ley de parques se lo impide. Yo pienso que en el caso de las comunidades ni siquiera es necesario aplicar la ley de parques, sino que tienen sus propias cosmovisión de mantener esto. Capaz que somos nosotros los que queremos un desastre. Claro, nosotros si tuviéramos un pedazo así. Yo lo planteo desde la mentalidad nuestra, indudablemente. Digo, o sea, adquieren esta propiedad y me arman un Las Vegas en el medio del bosque. No creo que pase eso. Esperemos que no. Para cerrar este bloque, Ricardo y Guillermo, me gustaría preguntarle por obras, es decir, ¿qué es lo que se está previendo en obras? Hay una a mí que me inquieta y me alarma un poco, no por lo que se ha hecho, sino porque no se ha hecho. Concretamente la famosa marina del lago Lácar, hace años que venimos dando vuelta con la marina, pero nunca se concreta. Entonces pregunto, ¿hay proyecciones? ¿En qué trámite está eso? Mira, te comento, las obras inminentes que
que el parque, a través del Ministerio de Turismo, con estos programas de aumento de la competitividad turística, como son las obras que se hicieron acá con créditos externos, créditos del BID concretamente, estamos gestionando el reinicio del poner otra vez en carpeta, digamos, obras que obviamente recién las conozco a partir de que llegué acá, son proyectos que ya venían de antes, inclusive con gestión municipal y con mucho acuerdo local. Una es la senda Catritre, que había un pequeño tramo, una parte que había que resolver con Vialidad Nacional, tema de seguridad de la ruta, todo, que calculo que ahora con la llegada de la ruta 40, el asfalto de ruta 7 Lagos, que es sería el punto culminante, pienso que están con mucha posibilidad de hacerse. Y después, acompañando la costanera del Lácar, había un proyecto que otra vez vuelve a carpeta, que es el parque temático, que es un anfiteatro entre la trampa de peces y la obra actual, que integraría el Lácar, el parque temático y la subida a Catritre. Después están 2 centrales de incendio, que ya obtuvimos un guiño de la Municipalidad de Junín para comprar en el parque industrial a un precio no de mercado, un precio fiscal, un lote muy importante para construir una central de incendio y un centro de informe en Junín, y obtuvimos del intendente de Aluminem, Andrés Méndez, la cesión de un lote para construir otra central acá, como en este plan de descentralización. También la construcción de 3 refugios de montaña, que es una cosa para nosotros con este proyecto de Huella Andina prioritario. Te digo dónde son, pero si me decís ubicarlos en el mapa no sé dónde están. O en el Lanín sí sé dónde está el Lanín, pero el resto es uno en Cerro Colorado, que pienso que está acá cerca de Bandurria, por ahí atrás, y en el Loló, en Auquinco me parece, cerca de ahí, o en la subida del arroyo Huelquinco, que es uno de los tramos de Huella Andina. 3 refugios de montaña para un poco impulsar la actividad de montaña en la localidad. Bien, le agradecemos entonces a don Ricardo Rúa que haya estado con nosotros. Espero que no se haya sentido incómodo. Tan incómodo, no, la verdad que me ganó en la fama, entonces. Hasta la fama y échate a dormir. Le agradecemos mucho. No, por favor. Enseguida volvemos nosotros y quiero contarles que tenemos también un pequeño homenaje al expresidente Néstor Kirchner, ¿sí? Al cumplirse un nuevo aniversario de su muerte. Volvemos enseguida.